El doctor don José Antonio García Andrade es un médico forense que suele ser referencia obligada en los medios de comunicación con todos los asuntos relacionados con la muerte, pero también con la vida. Buenos días, doctor García Andrade. Buenos días. El doctor García Andrade también es una referencia en el mundo del libro y hay diversas publicaciones que lo atestiguan. ¿Cuál es su último libro, doctor? El último que publiqué fue Lo que me contaron los muertos. Es una especie de relato, de hechos a los que tuve que estar presente o me tuve que actuar por mi condición de forense durante cerca de 40 años. Y, doctor García Andrade, ¿cuál va a ser el próximo? Estoy preparando uno que es muy difícil porque quizás sea uno de los grandes problemas del hombre, que es la patología de la libertad. La patología de la libertad. Doctor García Andrade, parece, usted me va a permitir que me manifieste en ese sentido, parece un sarcasmo que los muertos puedan contar algo, ¿no? No, no es un sarcasmo, es una realidad. Es una realidad porque realmente una autopsia, por ejemplo, pues en contra de lo que muchas veces piensa la gente, no es una carnicería, porque muchas veces no se nos entiende bien a los médicos forenses lo que es un proceso de absoluta investigación. Y cuando nosotros investigamos en un cadáver, pues nosotros de alguna forma estamos estableciendo una relación importante, una relación personal, interpersonal, aunque sea con un cadáver, en la que él nos va a referir una serie de procesos, de circunstancias, de cosas que le han ocurrido y que nosotros podemos poner de relieve a través de ese estudio pormenorizado de todos los datos que nosotros vamos a ir encontrando en un cadáver. No es un hecho terrible encontrarse con un cadáver, cada uno con una tragedia personal, con el fin de la vida. El hombre que disecciona cadáveres de alguna manera ha tenido que cubrir su espíritu. No, yo siempre he dicho que los médicos forenses, los que de alguna forma nos dedicamos a la investigación, a la patología del cadáver, de alguna forma llegamos a tener un gran vitalismo. Es decir, entendemos que la vida es un proceso verdaderamente extraordinario y fuera de toda posibilidad de medida y que por lo tanto somos unos grandes amantes de la vida. Amantes de la vida porque llegamos a entender entre comillas, por supuesto, a entender lo que es el proceso de la muerte y lo que es esa maravilla extraordinaria de la máquina del hombre, de esa máquina que piensa, que ama, que siente y que indudablemente lo podemos poner de manifiesto a través de esas investigaciones que realizamos. Si el médico forense es el médico forense de la muerte, del cadáver tratado con ternura y naturalmente con respeto, ¿quién es el médico forense del espíritu, doctor García Andrade? Bueno, hay una especialidad que muchas veces pasa desapercibida, que es la psiquiatría forense. En la psiquiatría forense nosotros tratamos a través del estudio, pues de la víctima unas veces, del actor, del criminal o del delincuente otras, tratamos de entender por qué se han producido esos hechos violentos y dramáticos. Porque claro, si nosotros estudiásemos solo al cadáver, dejaríamos incompleta el hecho o la circunstancia por la cual se ha producido esa muerte. Entonces tenemos que estudiar también al posible autor o a los posibles autores de esa circunstancia. Entonces la psiquiatría forense se convierte en otra parcela enormemente apasionante de la investigación del comportamiento humano. Doctor don José Antonio García Andrade, su condición de médico forense cuando se enfrenta al cadáver de alguna manera está aplicando un principio científico y de racionalidad al máximo basado en el conocimiento. Pero ese trabajo ayuda a la hora de creer en que hay un supremo hacedor. Bueno, pues cuando nosotros vemos esa maravilla que es el cuerpo humano, porque realmente ese funcionamiento, esa perfección, esa armonía extraordinaria de la anatomía humana, de la máquina que decían nuestros clásicos, de la máquina que supone el cuerpo humano, de alguna forma pensamos que ese proceso de elaboración, de
de ir adquiriendo cada vez una serie de matices y de estructuras más diferenciadas, evidentemente nos llega a plantearnos la existencia de ese supremo hacedor, que muchas veces se ha dicho que en la autopsia no hemos encontrado nunca el alma, ni falta que hace encontrar el alma, pero lo que sí es cierto es que nos encontramos con esa existencia de que hay algo que está por encima de nosotros y que muchas veces, no sé, es un problema enormemente complejo. Yo no lo he llegado a solucionar todavía. Hay momentos en los que soy profundamente creyente y hay otras veces que soy profundamente agnóstico. Pero entre esa oscilación siempre encuentro la maravilla de la naturaleza. Doctor García Andrade, la libertad pensábamos que era una utopía, siempre fue ensalzada por los artistas y cantada por los poetas. Pero para el doctor García Andrade, médico forense, ¿qué es la libertad? Es fundamental. La posibilidad de elegir es fundamental. Yo he dedicado dos de mis publicaciones anteriores, una a las raíces de la violencia, dónde está la raíz de la violencia del ser humano. Otro de mis libros fue La soledad del hombre, ese gran enigma que es el aislamiento, que es la soledad, y no tenía más remedio, tenía necesariamente que llegar a estudiar o tratar de estudiar qué es la libertad. La libertad verdaderamente tiene que existir en el hombre, aunque muchas veces es un atisbo pequeño, diminuto, pero que está ahí y que muchas veces se altera, se desestructura, pero que indudablemente el hombre tiene que ir en busca, a través de la libertad, y curiosamente, a través de la soledad, y curiosamente, a través de la violencia, a encontrarse al fin con la posibilidad de la libertad del hombre, que quizá, posiblemente porque el hombre es el único ser vivo capaz de prever su muerte, sea el único ser vivo capaz de poder tener libertad. Doctor García Andrade, ¿dónde está su juicio en su condición de médico forense, de autoridad en la materia y de profundo humanista y de escritor? ¿Dónde está la frontera de la libertad? Eso es muy difícil establecerlo, pero hay un momento en que el hombre es libre. Y eso es en nuestra propia intimidad. Es decir, hay momentos en que nuestra intimidad es completamente incorruptible y sabemos nosotros, por una especie de reducción que hacemos nosotros mismos al estudiar nuestra propia conducta, si hemos podido ser libres en un determinado comportamiento o no. Pero a eso solo podemos contestar cada uno de nosotros en una determinada circunstancia y en un determinado momento. En abstracto la libertad tiene que existir, pero así tal como se dice, únicamente podríamos dar respuesta en cada caso concreto, en cada circunstancia concreta y en cada uno de nosotros. Es decir, si yo no tuviese libertad en determinados actos de mi vida, posiblemente no hubiera valido la pena vivir. Doctor José Antonio García Andrade, cuando llega la noticia de la muerte, la racionalidad de la muerte se va a producir en un mes, tenemos conocimiento de la enfermedad en un mes, en 2 meses, una enfermedad terminal. ¿Qué puede hacer la familia por el enfermo? Muchísimo, pero de todas formas hay que pensar que no todas las personas están en condiciones de conocer su propia verdad. Para eso hay que irles preparando, hay que irles de alguna forma pues preparando para ese conocimiento, pero de alguna forma lo tenemos todos, que sabemos que la vida, y quizá esa sea la grandeza de la vida, es la muerte, pero sin embargo no siempre podemos a todas las personas decirle que el límite de su vida son 2 meses o 3 meses o 4 meses. Hay que prepararlos antes, porque si no muchas veces condenaríamos a la gente al suicidio, a la desesperación o a la anulación de su propia personalidad. Entonces yo creo que en ese momento es muy importante la actuación de la familia, la actuación de que el sujeto se vea envuelto en un ambiente de amor, de ternura, de comprensión, y eso es verdaderamente terrible porque cada vez estamos asistiendo más a las muertes anónimas en las que el sujeto muere en la soledad de los hospitales, y esto verdaderamente es terrible. Doctor José Antonio García Andrade, la madre de todas las patologías psiquiátricas y psicológicas del ser humano es el principio afectivo. La urdimbre afectiva es fundamental, pero claro, ahí está precisamente el valor y la importancia del hombre, que es la posibilidad
de establecer esa relación entre lo afectivo y lo intelectual. Y eso es quizá una de las cosas más difíciles de establecer. Doctor García Andrade, llegado el último momento, si pudiésemos racionalizar la muerte, ¿cuál sería el mejor pensamiento? Yo creo que siempre sería el decir, he tenido la suerte de vivir. Eso parece que pueda ser una ironía para determinadas personas, pero sin embargo la aventura de vivir, yo creo que es uno de los... esa posibilidad que se nos ha dado por quien sea, esa posibilidad que se nos ha dado, yo creo que es lo suficientemente hermosa para decir, de todas formas, de cualquier forma, de cualquier manera, pues he podido vivir. Doctor José Antonio García Andrade, usted es una referencia en el mundo de los tribunales. ¿Tenemos crisis en la justicia? Evidentemente. Pero tenemos crisis en la justicia, como tenemos crisis en la medicina, como tenemos crisis en la psiquiatría, como tenemos crisis en la economía. Es decir, el mundo actual es un mundo en crisis. Y es un mundo en crisis posiblemente por esa situación de cambio, de tránsito, a la que estamos abocados absolutamente todos, y que algunos atribuyen al cambio de milenio, otros atribuyen al final de siglo, pero evidentemente de cualquier forma lo que es cierto es que todos estamos en crisis. Estamos de alguna forma revisando nuestros propios criterios, nuestros propios valores, y eso en definitiva no es malo. Lo que pasa es que, bueno, hay que planteárselo seriamente y tratar de encontrar las soluciones y las vías que nos permitan encontrar esa otra alternativa que está ahí, que la tenemos a la vista y que de alguna forma todavía no hemos sabido ver. Doctor don José Antonio García Andrade, ¿la justicia debe ser revisable siempre, sobre todo en el tema penal? Quiero decir, ¿se puede producir la condena de un inocente? Siempre, eso es uno de los grandes fantasmas que tienen los jueces, es una de sus grandes responsabilidades y por supuesto yo creo que siempre es revisable y siempre debemos de revisar y siempre tenemos que dejar eso de decir es una causa cerrada. Yo creo que no hay nada cerrado de una manera absoluta y definitiva y que por lo tanto siempre debemos de permitir la posibilidad del error y la posibilidad de un cambio de criterios o incluso simplemente la posibilidad de encontrar una serie de nuevos medios científicos de establecer, bueno, pues unas nuevas pruebas que pueden echar por tierra las pruebas que se habían admitido, que se habían aceptado como irrebatibles hasta hace poco tiempo. Es decir, en estos últimos tiempos estamos asistiendo a uno de los grandes descubrimientos no solo de la medicina, sino de la humanidad por entero, que es la revolución genética. La revolución genética es algo que está ahí, hemos superado ya la revolución industrial y estamos ahora en plena revolución genética de cómo podemos ser de alguna forma portadores de una serie de mensajes de las que muchas veces nosotros no somos conscientes de ellos. Pero evidentemente esas nuevas pruebas genéticas están revolucionando absolutamente todo, de la misma forma que está revolucionando todo la bioquímica neuronal, la bioquímica del cerebro. Doctor don José Antonio García Andrade, médico forense, una verdadera autoridad en el mundo de la medicina forense, autor del libro Lo que contaron los muertos y del libro Patología de la Libertad. Ha sido un auténtico placer tenerle en el magazine matinal de Radio Libertad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.